Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy el maestro Ignacio Moreno Nava, aquí para platicarles un poco acerca de lo que va a ser nuestro segundo coloquio del Observatorio Cultural de la Ciénega. Les platico rápidamente cómo surge el proyecto del observatorio. El observatorio nosotros lo planteamos como un proyecto precisamente donde podamos abordar la cultura como un sector estratégico y que a partir de la información que nosotros estamos generando se favorezca el desarrollo cultural de los territorios, en específico de esta región ciénega. Para nosotros es importante que debido a esta extensión que tiene el territorio michoacano, pues es imposible que se tenga un conocimiento total del territorio, sobre todo con las tendencias a la centralización. Es por ello que el observatorio surge precisamente para documentar la cultura y los inventarios de patrimonio en la región ciénega de Chapala y pretendemos generar información mediante publicaciones, mediante formato web y mediante eventos como lo que es este segundo coloquio del observatorio, donde nos vamos a centrar básicamente en 4 grandes temas. Es la segunda edición de este coloquio y nosotros hemos venido trabajando, sobre todo acentuando la cuestión de la gestión cultural, la cuestión de las industrias culturales, la investigación y el patrimonio. En este segundo coloquio pues tenemos una programación pensada para 2 días. El primer día nos vamos a centrar sobre todo en la gestión cultural y en el segundo día vamos a abordar una temática muy interesante que son los proyectos multidisciplinarios con un componente desde la cultura. Entonces les puedo platicar un poquito acerca de lo que vamos a tener en estos días. El primer día tenemos la presencia de Gabriel Anguiano, quien nos visita de Red Lab. Red Lab está operando como laboratorio de gestión y vinculación cultural desde hace algunos años con sede en Morelia, pero realizan actividades muy interesantes de vinculación y de generación de redes entre artistas y gestores en todo el estado. Nos interesa mucho que se propicie un diálogo entre el alumnado de estudios multiculturales, los demás ponentes y entre Red Lab para que podamos ir trabajando acciones a futuro, tanto de investigación como de gestión o apoyo en los medios audiovisuales. Posteriormente tenemos la participación de un promotor de conciertos, precisamente originario de Zaguayo, donde nos va a ofrecer una mirada retrospectiva y contarnos acerca de la evolución de la escena rock aquí en la región, cómo ha sido este camino que resulta muy interesante que nosotros lo conozcamos desde el punto de vista de la gestoría y la vinculación con estos entornos específicos de la industria musical. Tenemos posteriormente un proyecto que fue apoyado por el programa México Cultura para la Armonía, que desarrolla uno de nuestros alumnos y tiene que ver precisamente con la utilización de los medios audiovisuales, la generación de entrevistas a los mezcaleros artesanales de la región y precisamente para ello pues se montó un proyecto de gestoría cultural. Entonces va a ser interesante conocer el proceso y los avances. Posterior a ello tenemos la visita de algunas personas que vienen de la ribera norte de Chapala. Reitero, nosotros nos encontramos en la región ciénega de Chapala, sin embargo, pues ustedes saben que tenemos parte en Michoacán y parte en Jalisco al ser una zona de frontera y compartimos características pues muy particulares. Entonces, la primera participación viene por parte de la doctora Adriana Hernández, ella nos visita del CUSI en la UDG de Ocotlán y ella nos viene a hablar de los patrimonios bioculturales del lago de Chapala, lo cual nosotros para el estudio que estamos contemplando desde el observatorio, pues cae muy bien dentro de las temáticas. Entonces ya conocemos también a la doctora Adriana y hemos trabajado algunos otros proyectos con ella y nos interesa mucho saber de sus avances. Nos visita también la maestra Saida Cristina Reynoso con el colectivo cultural El Quijote. Ella ha trabajado mucho el rescate de la oralidad y ahí ha impreso también algunos libros compilados acerca de leyendas de la ribera norte de Chapala, que viene a ser el preámbulo a la actividad que continúa en ese día, que es la presentación de un libro que precisamente trabajamos rescatando este componente de las culturas populares, en específico la leyenda como un patrimonio cultural inmaterial. Entonces ahí va a ser muy interesante que se presente este libro, Las historias olvidadas del abuelo, el cual recibió también apoyo del programa México Cultura para la Armonía. Y ahí se recopilaron estos testimonios, estos relatos de pescadores, de gente que ha trabajado en la región y que muchos de ellos pues desafortunadamente fallecieron en el proceso de compilación porque nos hemos estado centrando en recopilar mucho la memoria de las personas mayores. Esta es una parte interesante también de la gestoría cultural que muchas veces no se tiene en consideración, pero hay una riqueza y una puerta de proyección investigativa muy interesante. Y este día, que es el miércoles 24 de agosto, cerramos con una conferencia magistral por parte del doctor José Luis Mariscal. Él viene del sistema de universidad virtual de la UDG y vamos a hablar de las competencias ciberculturales para la gestoría cultural.
Desde textos de varios autores hemos comentado que los gestores culturales tienen que tener competencias específicas de acuerdo al ámbito donde se desempeñan. Entonces, la parte de la cibercultura es un componente que tenemos todos en común ahorita, sobre todo nuestros alumnos, ya que pues utilizan muchas de estas plataformas electrónicas y el conocimiento de ellas pues es vital también para el desarrollo y difusión de muchos proyectos, como en este caso que se está grabando un material donde precisamente los medios y las tecnologías de la información y comunicación se encuentran presentes. Entonces quisimos profundizar ese abordaje de las competencias ciberculturales para que todos estemos en sintonía y podamos desarrollar un tanto más de experiencia al respecto. El día jueves 25 continuamos con la jornada y abre el día la doctora Cintia Doyle. Ella coordina la red cultural Lerma Chapala y también va a ser un ejercicio muy interesante de enterarnos de las actividades de esta red, la vinculación que se puede llevar a cabo y que se tienda precisamente esta sección de diálogo, donde en esta red participan pues representantes de las casas de la cultura, de los ayuntamientos de la región, participan también promotores culturales que operan en nuestro territorio. Entonces, de nuevo, es una labor de diálogo y acercamiento para que en futuro podamos generar acciones en conjunto. Después de esta presentación, vamos a tener dos invitados muy especiales, que de hecho el miércoles, fuera de lo que es el evento aquí en la universidad, van a dar algunas charlas en Jiquilpan, y ellos son dos arqueólogos que vienen de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. El primero de ellos es Roberto Pedraza Renaud. Él nos va a hablar acerca de un proyecto multidisciplinario que se llevó a cabo en la comunidad de Tarejero, que queda para el rumbo de Zacapu, es municipio de Zacapu. Y fue un proyecto muy interesante donde conjuntamos pues su mirada de arqueólogo, trabajamos también con algunos compañeros biólogos, trabajamos con la gente que participa en la dirección de ecología del municipio de Zacapu y nos tocó a nosotros como universidad participar con el uso de dispositivos geofísicos en este proyecto. Entonces realizamos una serie de lecturas subacuáticas con un radar de penetración terrestre y posteriormente los buzos que participan en el proyecto pues estaban extrayendo materiales, pero no quiero adelantar más, ya lo verán en esta participación en el coloquio. La segunda participación por parte de un arqueólogo tiene que ver con Julio Jorge Celis Polanco. Julio Jorge Celis recibió una serie de reconocimientos a nivel nacional e internacional por realizar investigación y demostrar dónde se encuentra ubicado Aztlán, el mítico Aztlán de donde partieron las primeras tribus de aquí de Mesoamérica. Entonces nos viene a hablar precisamente de sus avances y los datos que ha obtenido en la ubicación de Aztlán, donde ya se encuentra ubicado este sitio. No diré más también para no arruinarles la sorpresa. Posteriormente tenemos un pequeño receso y continuamos con una mesa de 3 participantes. Va a estar por ahí un egresado de estudios multiculturales que se llama Luis José Mendoza Magallón y él nos viene a hablar de la danza del niño de la cofradía en un contexto de migración. Él se ha dado a la tarea de estudiar precisamente cómo los migrantes que viven en California están recreando esta danza del niño de la cofradía, pero es un fenómeno cultural muy interesante que ya involucra esta resignificación, esta, digamos, sensación de añoranza por las tradiciones de la matria, como la llamaría Luis González y González, y finalmente, pues, ¿qué está sucediendo en este entorno? Va a ser muy interesante lo que nos presenta Luis José. Tenemos posteriormente también una participación de la doctora Rogelia Torres Villa. Ella nos acompaña de la UNAM, lo que es la Unidad Académica de Estudios Regionales, la UAER Jiquilpan, y nos viene a hablar acerca de patrimonio y turismo rural, una temática muy interesante, ya que en base a las condiciones que desde el observatorio hemos documentado, pues hay una fuerte tendencia aquí en la región a apostar al turismo como un eje de desarrollo. Entonces tenemos el nombramiento de Jiquilpan como pueblo mágico, tenemos a Zaguayo apostándole por la parte del turismo religioso, tenemos a Villamar tratando de iniciar una serie de actividades y de estrategias basadas en sus recursos naturales, y tenemos una compenetración de los municipios de la región Ciénega. Entonces, el turismo rural es un área que resulta muy interesante de abordarse y desde los patrimonios hay una visión muy interesante también para poder hacerlo. Para terminar este bloque tenemos la participación de la licenciada Marta Cecilia Ávila Víctor. Ella nos va a contar acerca de un proyecto de restauración en el cual participó en el Hospicio Cabañas, donde precisamente trabajaron con los murales de José Clemente Orozco, y fue un grupo de trabajo, la verdad, también muy interesante, donde había desde restauradores de arte hasta biólogos y químicos. Entonces va a ser una experiencia muy interesante donde volvemos a remarcar el valor de lo multidisciplinario en los proyectos relacionados con la cultura. Esto
también va con el afán de que los alumnos y los asistentes al coloquio pues tengamos una visión más amplia de las interconexiones que se pueden hacer entre distintas áreas. Y precisamente para cerrar con broche de oro esta temática del segundo día, tendremos la participación de la DIPA. La DIPA es el Laboratorio de Análisis y Diagnóstico del Patrimonio del Colegio de Michoacán, donde precisamente se llevan a cabo una serie de estudios orientados al patrimonio, pero basados con técnicas que en muchas ocasiones no relacionaríamos directamente con las ciencias sociales, por ejemplo, la microscopía electrónica de barrido, la estratigrafía, la caracterización de componentes químicos y pigmentos en pinturas del virreinato, en lo que son otra serie de materiales. Resulta muy interesante que conozcamos este tejido en complejos, en conjunto, que se está realizando entre instalaciones y dispositivos que en ocasiones nosotros consideraríamos más de aplicación a otro tipo de disciplinas y que precisamente se pueden utilizar para conocer el patrimonio desde una mirada distinta. Son posibilidades de investigación y de colaboración inter y hasta transdisciplinar que se pueden dar en muchas áreas. Entonces queremos traer esa visión también para los asistentes al coloquio. Y pues con eso terminaríamos la sesión de los 2 días. No me queda más que hacerles la cordial invitación a que nos acompañen. La entrada es totalmente libre, es un evento gratuito donde pues tratamos de sumarnos a la misión que tiene la universidad precisamente como un generador de unas mejores condiciones de vida en la región, de participar también en la divulgación de la ciencia y la cultura. Entonces, pues esta es la parte que nos toca organizar a nosotros y donde esperamos que precisamente haya un diálogo, haya un aprovechamiento y que surjan condiciones de cooperación o de emprendimiento de proyectos, colaboraciones con las personas de la región y con los colectivos que nos van a acompañar y sobre todo con nuestros alumnos, que amplíen esta mirada que queremos ofrecerles de la parte de la gestoría cultural y la investigación para que precisamente conjuntemos también el eje de las tecnologías y podamos desarrollar cada vez proyectos más completos dirigidos pues desde la trayectoria de estudios multiculturales.